Hola, en este video vamos a continuar con el trabajo de aproximaciones de campos escalares. Habíamos visto en el video anterior que podíamos aproximar mediante un campo escalar, mediante plano tangente o en forma similar utilizando diferencial. Vamos a ver cómo podemos mejorar ahora esa aproximación. Vamos a perder la linealidad que teníamos aproximando mediante plano tangente, pero vamos a mejorar la aproximación. Lo que vamos a hacer es algo análogo a lo que pasaba en funciones de una sola variable, así que vamos a recordar un poquito eso. Lo que se utilizaba en funciones de una sola variable para aproximaciones lineales era la recta tangente, pero si no nos importaba perder la linealidad y queríamos mejorar en un entorno del punto la aproximación de la curva mediante otro tipo de funciones que básicamente eran polinómicas, usábamos lo que se llamaba polinomio de Taylor. Cuanto más términos tomáramos en el polinomio, o sea, a medida que n era cada vez más grande, mejor era la aproximación obtenida en un entorno del punto. Pero perdíamos la linealidad. De manera similar es lo que queremos hacer para campos escalares de dos variables. Si pensamos en una aproximación lineal en un entorno del punto en cuestión, teníamos el plano tangente, y ahora, si queremos mejorar esa aproximación, también vamos a tomar polinomios de Taylor de orden cada vez mayor. En este caso tenemos aquí representado en azul uno de orden 2, que cerca del punto mejora la aproximación que teníamos con respecto a la del plano tangente. Esto es lo que queremos formalizar en este video. Para poder armar el polinomio de Taylor en dos variables, necesitamos definir lo que se llaman diferenciales sucesivos, en forma previa a armar este polinomio. Bueno, los diferenciales sucesivos son los diferenciales de los diferenciales, o sea, el diferencial de orden 2 es el diferencial del diferencial de orden 1, el diferencial de orden 3 va a ser el diferencial del diferencial de orden 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, para definir el diferencial de orden 2, necesitamos, en un campo escalar de dos variables, que las derivadas parciales hasta el orden 2 sean continuas en x0 y 0, y entonces, tomando un punto cercano, definimos justamente el diferencial de orden 2 como el diferencial del diferencial en el punto. Pero resulta que la expresión es toda esta expresión. Es la derivada segunda respecto de x dos veces en el punto por delta x al cuadrado, más dos veces la derivada mixta por delta x por delta y, más la derivada segunda respecto de y dos veces, siempre en el punto las derivadas parciales, por delta y al cuadrado. Es decir, en el diferencial de orden 2 aparecen todas las derivadas de orden 2 de la f. Aquí estarían contempladas las dos mixtas que bajo la condición de derivadas continuas son iguales, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se demuestra esto. Y después vemos la expresión de diferenciales de orden superior. Bien, dijimos que era el diferencial del diferencial de f. Y el diferencial de f tenía una expresión de esta forma. Estamos suprimiendo en la escritura los puntos para no ser tan pesada la notación. Pero tenemos que hacer el diferencial de esta expresión. Pero el diferencial de algo, sabemos que es ese algo derivado respecto de x por delta x, más ese algo derivado respecto de y por delta y. Así que esa es la expresión que nos queda en principio. Tenemos que desarrollar ahora la expresión para las derivadas parciales que nos quedan indicadas aquí y aquí. Si derivamos respecto de x, acá es donde van a aparecer las derivadas de orden 2, para la f, estas dos, y eso va a estar todo multiplicado por delta x. Acá nos van a aparecer las otras dos derivadas parciales, las que surgen de derivar respecto de y multiplicado por delta y. Hacemos la distributiva de esto delta x y de este delta y obtenemos esta expresión. Como habíamos dicho, estas dos derivadas mixtas bajo la condición de continuidad son iguales por el teorema de Schwarz. Llegamos finalmente a la expresión que habíamos enunciado. De manera similar se puede demostrar que con derivadas parciales hasta el orden 3 continuas, la expresión del diferencial de orden 3, que es el diferencial del diferencial de orden 2, se puede
se puede probar que es esta la expresión. Y así se puede generalizar. En general aparecen en el diferencial de orden n, aparecen todas las derivadas de orden n agrupadas, las que son mixtas entre sí, y cada derivada va acompañada con los respectivos incrementos. Siempre que tengamos las condiciones de continuidad de las derivadas parciales necesarias. Bien, tenemos definidos entonces los diferenciales sucesivos. Con esos diferenciales vamos a armar la fórmula de Taylor. Seguimos teniendo un campo escalar con dos variables y pedimos en general continuidad de las derivadas parciales hasta el orden n más 1, uno más que el que vamos a desarrollar la fórmula de Taylor hasta el orden n, pero necesitamos un orden más por un término complementario que aparece. Si tomamos entonces P, un punto cercano a P sub 0 dentro del dominio, en un entorno de x0 y 0, resulta esta igualdad, que f de xy es igual a f de p sub 0 más el diferencial de f de p sub 0 más 1 sobre 2 factorial por el diferencial de orden 2 de f en x sub 0, en p sub 0, perdón, que era toda esa expresión que vimos, y así siguiendo hasta el orden n que quiera desarrollar, más un término complementario. Esta primera expresión, donde no aparece el término complementario, es lo que se llama, cuando vayamos a los ejemplos vamos a hacer el desarrollo específico y vamos a ver que efectivamente tiene una forma polinómica, es lo que se llama polinomio de Taylor de orden n de f centrado en x0 y 0, y esto que tenemos acá es lo que decíamos, es un término complementario que tiene esta expresión, se parece a la expresión de los otros términos, pero está evaluada el diferencial de orden n más 1 en un punto p', que es un punto particular entre P sub 0 y P, y que tiene que no siempre se puede determinar claramente, pero sí es un punto que está en el segmento que une P con P sub 0, pero sí se sabe que este término tiene la propiedad de tender a 0 a medida que el n se hace cada vez más grande, siempre que P sea suficientemente cercano a P sub 0. Esto significa que si el n, cuanto más grande sea el n, si yo desprecio el término complementario, este polinomio de Taylor va a aproximar a la función. Y cuanto más grande sea el n, mejor será la aproximación obtenida, porque lo que estoy despreciando, como tiende a 0, es cada vez menor. Toda esta igualdad es la que se llama fórmula de Taylor de orden n para f. Bien, como decíamos, esta fórmula de Taylor, una vez que despreciamos el término complementario, nos va a permitir aproximar. Por ahora veamos algún ejemplo de desarrollo de fórmula de Taylor hasta el orden 2 para un campo escalar en un punto, para que veamos sobre todo la forma polinómica que aparece en esa primera parte del desarrollo. Bien, el desarrollo, como es hasta orden 2, es hasta aquí con un término complementario que llamamos T sub 3, que simplemente va a quedar indicado. Para calcular cada una de estas cosas, bueno, para f del punto simplemente necesitamos evaluar f en el 2,1. Para el diferencial de f en el 2,1 necesitamos las derivadas parciales de orden 1 de f calculadas en el 2,1, y para armar el diferencial de orden 2 necesitamos calcular las derivadas de orden 2 de f en el 2,1. Así que son muchos cálculos auxiliares para hacer. Evaluamos f en el punto, en este caso nos da 0, calculamos las derivadas parciales, en este caso nos dan 0 y 2. Con esas dos derivadas parciales armamos el diferencial, que ahora pasa a ser el diferencial de orden 1, para diferenciarlo de los restantes. Nos queda esta expresión, donde esto sería delta x, este x menos 2 sería delta x, y este y menos 1 sería delta y, pero como justamente queremos darle forma polinómica, lo expresamos así. Esta x es la abscisa del punto cercano al 2,1, y esta es la abscisa del 2,1. Esta y es la ordenada del punto cercano al 2,1, y este 1 es la abscisa de la ordenada del 2,1, ¿sí? De la misma manera calculamos las derivadas de orden 2, las evaluamos en el punto, y con eso armamos el diferencial de orden 2, que era la derivada respecto de x dos veces en el punto por x menos 2 al cuadrado, más dos veces la derivada mixta, que en este caso vale 1, por x menos 2 por y menos 1, más la derivada respecto de y dos veces en el punto por y menos 1 al cuadrado.
con todo esto que acabamos de hacer, en un entorno del 2,1, entonces f de xy es igual a esta expresión que nos queda después de hacer estos cálculos. Es decir, pasada en limpio, quedaría 2 por i menos 1 más x menos 2 por i menos 1 menos i menos 1 al cuadrado más t al cubo. Esa es la fórmula de Taylor para esta f de xy cerca del punto 2,1. Este término complementario ya sabemos que tiene una expresión que indicamos antes, pero no la vamos a calcular explícitamente. Si quisiéramos aproximar, deberíamos despreciar este término complementario. Veamos eso en general. El campo escalar tiene dos variables, otra vez tenemos derivadas parciales continuas hasta el orden n más 1, p cercano a p sub 0, y entonces escribimos la aproximación justamente despreciando el término complementario como habíamos indicado. Todo esto es lo que se llama aproximación del campo escalar f mediante el polinomio de Taylor, y en el caso particular en que el punto donde estemos haciendo el desarrollo sea el 0, 0, el origen de coordenadas, tanto la fórmula que vimos antes como el polinomio de Taylor en particular se denominan fórmula y polinomio de Maclaurin. Es un caso particular de la fórmula de Taylor. Si nos dicen utilizar el polinomio o la fórmula de Maclaurin, no nos van a dar el punto, ya sabemos que el punto va a ser el 0, 0. Veamos un ejemplo. Nos piden verificar que en un entorno de 0, 0 se cumple que e a la xy es aproximadamente igual a 1 más x por y. Hay una aproximación en juego, no nos dicen cuál es la función, no nos dicen si se trata del polinomio de Taylor o no, pero vemos que lo que está de este lado de la igualdad es un campo escalar que no es polinómico, es de tipo exponencial. Lo que está de este lado de la igualdad, no, de la aproximación, sí es polinómico, así que esto tiene que ser el candidato a que sea la expresión que aproxima a este campo escalar. Y vemos que esto no es lineal, así que tiene que ser un polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces vamos a tratar de calcular un polinomio de Taylor apropiado para este campo escalar, centrado en este punto, es decir, en realidad va a ser un polinomio de Maclaurin para este campo escalar, y ahora vemos cuál es el orden adecuado. En principio, entonces, f es a la xy, el punto donde vamos a trabajar es el 0, 0, y si observamos, el grado de este polinomio es de grado 2, así que por lo menos hasta el orden 2 vamos a tener que desarrollar. Si calculamos el polinomio de Maclaurin de orden 2 para esta f y nos da justamente esta expresión que ya nos vienen proponiendo, entonces seguro que esa expresión aproxima al campo escalar en un entorno del 0, 0. Bien, hagamos estos cálculos entonces. La función en el punto nos da 1. Las derivadas parciales de la función en el punto nos dan 0, con lo cual el diferencial es nulo. Y parece razonable porque en esta expresión que tenemos acá no aparecen términos lineales con x y con y, así que estamos bien hasta acá. Y las derivadas de orden 2 nos permiten armar el diferencial de orden 2, como hay varias que son 0, simplemente nos queda 2 por x menos 0 por y menos 0, que sería 2xy. Armando entonces la aproximación por polinomio de Maclaurin, que sería esta, reemplazando lo que obtuvimos, nos queda acá este 1, que era el valor de la función al punto, la parte del diferencial daba 0, y nos tenemos 1 sobre 2 factorial, que es un medio, por este diferencial, que era 2xy, nos queda efectivamente la expresión que nos daban. Así que comprobamos que en un entorno de 0, 0, esta aproximación es válida. En síntesis, entonces, definimos los diferenciales sucesivos, vimos cómo podíamos obtener su expresión. A partir de ellos podemos armar la fórmula de Maclaurin, si estamos trabajando en el 0, 0, y la de Taylor en general en un punto cualquiera x0 y 0. Esa fórmula de Taylor tenía una parte polinómica más un término complementario, nos daba la expresión del campo escalar en un entorno del x0 y 0, y si despreciamos el término complementario, obtenemos una aproximación del campo escalar
cerca del punto en cuestión mediante el polinomio de Taylor o de Maclaurin si estamos trabajando en el origen. Bien, espero que este video haya resultado de utilidad. Básicamente perdimos en las aproximaciones la linealidad, pero mejoramos la aproximación respecto de lo que habíamos trabajado en el video anterior. Muchas gracias.